Buenos días y damos en primer lugar la bienvenida al ponente de esta mañana, que va a tratar un poco el tema del fundamento de la oración, y el fundamento de la oración pues ciertamente que la encontramos en la Sagrada Escritura, por eso es orar con la Escritura y la oración en la Escritura. José Luis Álvarez Martín es amigo y compañero de estudios bíblicos, de ciencias bíblicas en el Pontificio Instituto Bíblico. Yo estaba acabando los estudios y él comenzaba, pero tuvimos tiempo cierto para establecer pues amistad y también pues trabajar allí conjuntamente. Él es miembro de la Asociación Bíblica Española y forma parte también del equipo de la editorial Verbo Divino. Trabaja en la editorial, ya sabéis que Verbo Divino, como se dice por el nombre, está dedicado pues a la difusión e investigación también acerca de la palabra de Dios contenida en la Escritura, y por eso Verbo Divino tiene una íntima colaboración también con la Asociación Bíblica Española, de tal forma que normalmente las publicaciones de los que somos miembros de la Asociación Bíblica Española o proyectos de tesis pues son publicados por la editorial Verbo Divino, es decir, que hace pues un gran servicio para la difusión, conocimiento de la Sagrada Escritura. Por ello él colabora en proyectos que tienen como fin pues eso, la investigación y la difusión de la palabra de Dios, de la Escritura. Y en concreto os puedo presentar donde él ha colaborado el texto. Se debe a él estos dos monografías de la Bibliograma, la Biblia en tiempo de la historia y respecto a la geografía. Son excelentes publicaciones que nos pueden ayudar mucho para la catequesis, para situar los textos bíblicos en cuanto al contexto geográfico y al contexto histórico. Y luego ya conocéis pues bien la labor, cierto, también es cómo trabaja pues en proyectos como la Lectio Divina y sobre todo también los proyectos que tienen para los grupos y animadores de grupos bíblicos parroquiales. Por eso que él está dedicado pues a este tema. Por eso ya os daréis cuenta pues que tiene una capacidad para sintetizar y una gran capacidad también creativa para exponer los contenidos bíblicos. Por eso que, sin más, le voy a dar la palabra para que, sobre todo, él nos va a hablar de la oración en la Biblia y también, pues, relacionado de orar con la palabra de Dios. Y nos dirá cómo ciertamente que la Biblia contiene grandes orantes y contiene fundamentales enseñanzas acerca de la oración. No le quito más la palabra para que él lo exponga con profundidad, como él bien sabe, y también podéis disponer de la conferencia, se ha subido en Instagram o en las redes, podéis contar con ella, y luego pues como va a seguir, seguiremos fácilmente su presentación a través del PowerPoint. Sin más, José Luis, muchas gracias por estar entre nosotros. Ya ha venido más veces por Burgos, concretamente también participó en los cursos de verano que organiza la Universidad de Burgos y participa la Facultad de Teología. Este año comenzaremos la próxima semana. Y él participó precisamente con una conferencia hace ya unos años acerca de los métodos para el estudio de la Sagrada Escritura. Sin más, José Luis, te doy la palabra. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, José Luis. Muy buenos días a todos, estimado don Francisco, sacerdotes y religiosos, religiosas, laicos, misioneros, todos. Muy buenos días. Estoy encantado y me siento privilegiado de estar esta mañana aquí por la invitación que me realizó la Facultad de Teología y por celebrar, al menos esta mañana, este encuentro, reflexionar junto con ustedes en torno a lo que, como bien dice José Luis, que también es la suya, es mi pasión, que es la Sagrada Escritura, desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista de la vida cristiana, de la reflexión teológica y quiera Dios que sea la guía también que me lleve hasta su presencia.
2024, seguramente ya salió ayer, es, lo sabemos todos, año de oración. El Papa Francisco nos lo propuso así a toda la Iglesia, a todos los bautizados, en orden a preparar el Año Santo de la Redención, el jubileo del 2025, que inauguraremos en la próxima Navidad. El 21 de enero, el Papa Francisco de este año justamente convocaba así o inauguraba de esta manera el año 2024 de la oración. I prossimi mesi ci condurranno all'apertura della Porta Santa, con cui daremo inizio al Giubileo. Vi chiedo di intensificare la preghiera per prepararci a vivere bene questo evento di grazia e sperimentare la forza della speranza in Dio. Per questo iniziamo oggi l'anno della preghiera, cioè un anno dedicato a riscoprire il grande valore e l'assoluto bisogno della preghiera nella vita personale, nella vita della Chiesa, la preghiera nel mondo. Saremo aiutati anche dai sussidi che il Dicastero per l'Evangelizzazione metterà a disposizione. Bien, año de la oración, pues, en la Iglesia, en el mundo y en la vida personal. De hecho, el Papa hacía referencia a unos subsidios que el Dicasterio para la Evangelización pondrá a nuestra disposición y que creo que tendremos a nuestra disposición en papel en la tienda que está aquí en el claustro, y en Internet ya están, creo que todos, se van publicando en estos meses, pero digitalmente creo que ya están todos disponibles de forma digital. Bien, año de la oración, pues, y nada mejor que fundamentar este año de la oración en general, que en la Santa Escritura, en la Biblia. Lo digo ya desde el principio, aunque parezca así un poco como algo extraño. La Biblia es un libro de oración. A veces los biblistas le escurrimos tanto el jugo a los libros, al texto bíblico, que, lo confieso, se nos olvida que es un libro de espiritualidad, que es la palabra, que nos invita a orar, que nos invita a creer, que nos invita a esperar. La Biblia es, pues, un libro de oración, y me permito indicarles, así un poco de calentamiento, tres pequeños detalles que pueden confirmar, si a alguien le hicieran falta pruebas, esta idea de que la Biblia es un libro de oración. En primer lugar, está el hecho de que la plegaria, la oración, el hecho de rezar, está presente en la Biblia desde el principio hasta el final. Los técnicos biblistas dicen, eso sería una expresión polar. En exégesis hablamos de una expresión polar cuando decimos el principio y el final de una serie para decir, y todo lo que va dentro también. Jesucristo es el alfa y la omega, pero también es la B, la C, la D, la F, la H, la M, la S y la W. El alfa y la omega. Pues bien, en la Biblia la oración está presente desde el principio hasta el final. En el principio tenemos estos textos. En el PowerPoint irán apareciendo, no saldrán monitos ni cositas, solamente he puesto los textos bíblicos que trataré de comentar un poquillo, o a los que aludiré, para que no tengamos que estar buscando en la Biblia y que los tengamos todos presentes al instante. En el capítulo 4 del Génesis se nos dice una cosa muy interesante. 4:26, por entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Es decir, el Génesis da como inventor de la oración a Enós, que fue nieto de Adán e hijo de Set, nieto de Adán y de Eva.
A Set, nos dice el texto, le nació un hijo que se llamó Enos. Por entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Bien, este dato no pasaría de ser una cosa cultureta para ir a un concurso de televisión. Vale, pues ya sabemos que Enos es el inventor de la oración. Es interesante ver el contexto en el que aparece esta frase. Y el contexto es bastante iluminador. Este capítulo 4 del Génesis se nos cuenta la historia de Caín y Abel, aquel fratricidio, para después hablarnos de las respectivas descendencias de Caín y de Set. Abel, el pobre, murió sin descendencia. Bien, la comparación entre ambos textos, el que se refiere a Caín y el que se refiere a Set, nos descubre, como digo, al menos un par de detalles. Fíjense, ahí tienen el texto, en la descendencia de Caín no aparece por ningún sitio Dios. Es como una descendencia, hoy diríamos, laica, secular. Caín engendró a Enoc, Enoc a Iraz, Iraz a Mehujael, etc. Ya está, no pasa nada. En la descendencia de Set aparece por 2 veces la referencia divina. En primer lugar, en el nombre. Adán lo llamó Set, pues dijo, Dios me ha dado un descendiente, otro, en lugar de Abel, al que asesinó Caín. Dios me ha dado. Y después una segunda referencia, en tiempos de Enos, el hijo de Set, se comenzó a invocar el nombre del Señor. Por 2 veces aparece esa referencia divina que en la descendencia de Caín no aparece. Y en segundo lugar, es también interesante ver cómo los descendientes de Caín fueron los creadores de una gran cultura, de varios oficios, ahí los tenemos, la transhumancia de ganado, la música, la forja de los metales, todo ello cultura material importantísima para el inicio, para el avance de la humanidad. En la descendencia de Set y Enos no aparece ninguno de estos elementos, ningún oficio, nada referido a la cultura humana, pero sí un elemento trascendental que se refiere a la cultura del espíritu. Precisamente ese. Se comenzó a invocar el nombre divino, el famoso Yahvé, el tetragrámatón. Con Enos, por tanto, y Enos en hebreo significa ser humano, ser mortal, humano mortal, con Enos comienza pues el camino espiritual de la humanidad, podríamos decir. Esto es al principio de la Biblia. Al final de la Biblia también, al final del libro del Apocalipsis, se nos ofrece una última consigna. En ese texto, en el último capítulo del último libro de la Escritura, el autor, el vidente, Juan, dice que trató de adorar a ese ángel que le había revelado todo el sentido de la historia, todo el libro del Apocalipsis. Me mostraba esto para adorarlo y me dijo, mira, no lo hagas, adora a Dios. Esa es la última consigna de la Escritura. Puede ser también casualidad. El caso es que eso es en el versículo 9 y en el resto del capítulo, los siguientes 10-12 versículos, son esas oraciones que seguramente es la gran oración cristiana, la oración de todo cristiano. Ven, ven, amén, ven Señor Jesús. Y esa es la última frase del Apocalipsis, como bien saben. Algunos manuscritos introdujeron después, escritos por frailes piadosos, la gracia del Señor sea con todos vosotros, o amén. Pero en realidad la última frase del Apocalipsis es amén, ven Señor Jesús. Les decía 3 detalles. Este primero, de principio a fin, la Biblia nos habla de oración, de la práctica de oración. Un segundo detalle son las cuentas.
Tampoco es que haya estado haciendo matemáticas, pero y las cifras, ya saben, en estas cosas de literatura varían, pero más o menos los números pueden ser acertadamente aproximados. En el Antiguo Testamento contamos, de nuestras Biblias, contamos con unas 425 oraciones explícitas. No de textos que nos dice y el rey fulanito se fue y oró, sino cuando nos dicen y fulanito rezó con estas palabras, comillas, bendito seas Señor, unas 425 oraciones. En los apuntes, si después los abren, tienen ahí las cuentas. Evidentemente ahí entran los 150 salmos del libro de los Salmos, más otra serie de oraciones que hay tanto en los libros hebreos como en los libros griegos. Unas 425 oraciones. En el Nuevo Testamento podemos contar unas 60 oraciones también. Los ejemplos primorosos son el Padre Nuestro, el Magnificat, el Benedictus, pero también el Kyrie eleison. No deja de ser una de las más bellas oraciones evangélicas. Unas 60 oraciones. Por tanto, en la Biblia encontramos, pues eso, alrededor de 500. No llegan, pero bueno, vamos a poner 500 oraciones que nos darían para ir rezando durante un año tranquilamente. Muchas de ellas están en nuestra liturgia de las horas y en nuestra liturgia de la Eucaristía, por ejemplo, en nuestras celebraciones. Y un tercer detalle, para no entretenerme con estos preámbulos, está lo que se me ocurría enunciar con este principio que viene ya del siglo V, lex orandi, lex credendi. Es llamativo el hecho de que justamente en las oraciones, sobre todo en las oraciones más largas de la Biblia, como por ejemplo el Padre Nuestro, el Benedictus, en la parte cristiana, Nuevo Testamento, pero también en el himno de Moisés, mi fuerza y mi poder es el Señor, o mi canto es el Señor. En las oraciones más largas de la Biblia encontramos verdaderas cumbres teológicas, cumbres de pensamiento teológico, bíblico. Es como si se nos dijera, eso que rezas es lo que crees, y lo que crees es lo que rezas. Como saben, este axioma o este adagio lex orandi, lex credendi, es, digamos, la ley de la Iglesia que desde la época de los Santos Padres, desde la época medieval, dice, no, la liturgia se apoya en la fe y la fe se reza en la liturgia y no podemos estar celebrando lo que no creemos ni creyendo lo que no rezamos. Esto se da muy bien, algún detalle veremos en esta mañana en la Escritura. Bien, por tanto, vista en conjunto, espero haberles convencido ya de que la Biblia puede ser muy bien contemplada y utilizada como un verdadero manual de oración. No un simple devocionario, no un simple libro, archivo de oraciones, sino también un vademecum que en cada página nos va diciendo cómo debe ser la oración del creyente o cómo no debe ser. También veremos algunos ejemplos. Lejos de mí en esta mañana erigirme en maestro de nada, menos en maestro de oración. No vengo a dar lecciones de oración. Si pudiera, sí me gustaría despertarles o reavivarles el gusto, la pasión por la lectura de la Escritura, también para rezar. Y entonces me iría tan contento a mi tierra de Guadalajara, España, que está aquí cerquita. Bien, para ello he querido centrarme en 8 textos o libros, sobre todo del Antiguo Testamento. Los textos para otra ocasión quedan en el Nuevo Testamento, sobre todo textos del Antiguo Testamento que nos podría sonar así como algo más lejano. Los especialistas están todos convencidos, como lo estamos yo creo todos, de que no hay una gran diferencia cualitativa entre las actitudes de oración en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Todos rezamos
toda la Iglesia a día de hoy reza los salmos, que son del Antiguo Testamento. Es verdad que para nosotros la clave es Cristo, y a través de Cristo rezamos el Antiguo Testamento y rezamos el Nuevo. Pero por no extender la ponencia, me he centrado en estos textos del Antiguo Testamento. Al final recogeré en una especie de decálogo los 10, 12 puntos así que en los que podemos resumir esta enseñanza de nuestro manual de oración, que es la Escritura. Bien, empiezo con el primer texto, que es el famoso canto o himno de Moisés y los hijos de Israel. La Biblia de Jerusalén lo llama el primero y el más célebre de los cánticos que la liturgia cristiana toma del Antiguo Testamento. Así lo introduce la Biblia famosa de Jerusalén. Todos lo conocemos. Cantaré al Señor, gloriosa o sublime es su victoria, caballos y carros ha arrojado al mar. No es el primer canto de la Biblia, digamos cronológico en cuanto al libro, pero sí es el primer canto o oración acompañado de danzas e instrumentos, al menos tambores. Es también la primera plegaria colectiva que aparece en la Biblia, y es también el discurso humano más amplio que aparece en el libro del Éxodo. Es decir, es un himno en el que nos tenemos que parar para empezar a ver modelos, cómo la Biblia ejemplifica o pone como norma sus criterios para la oración. Bien, como saben, este himno de Éxodo, del capítulo 15 del libro del Éxodo, no es sino una respuesta a algo que ha ocurrido justo antes, que es el paso del Mar Rojo. Y esa ya es una primera pista. La oración es respuesta. La oración es siempre respuesta a algo que Dios ha realizado o que esperamos que realice, o simplemente a la propia presencia de Dios. La oración es respuesta. Cuando Dios obra de modo tan nuevo, tan espectacularmente nuevo y maravilloso, como es esa liberación de Egipto, el reconocimiento del ser humano no puede hacerse esperar, brota de la boca y del corazón, en este radiante canto de alabanza. No es casualidad que en la vigilia pascual este canto, primero el relato de todo el paso del Mar Rojo en la tercera lectura, creo, de la vigilia, y después el canto del Salmo con este cántico, no es casualidad que se reserve de una manera solemne para esa celebración de la vigilia pascual. Bien, el canto de Moisés comienza con una parte descriptiva, podríamos decir teológica. Habla de Dios en tercera persona. Cantaré al Señor, y nos va poniendo ahí como una especie de ítems teológicos que el orante tiene que tener presente en su cabeza y en su corazón. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él es el Dios de mis padres. Él es un guerrero. Su nombre es el Señor. Leídas así a simple vista, estas frases nos podían decir, bueno, el caso es que oración no es. Es, si quieren, ese sustrato teológico en el que la oración debe brotar y debe cocerse. Es muy interesante cómo la primera vez que aparece en la Biblia la forma hipocorística del nombre de Dios. En la Biblia el nombre de Dios es Yahvé. Aquí, como ven en el versículo 2, aparece, se lo he subrayado ahí y escrito en hebreo, mi fuerza y mi poder es el Señor. En vez de decir Yahvé con las 4 letras, simplemente dicen Yah, que era una forma abreviada para nombrar a Dios, para nombrar el nombre de Dios. No se trata tanto de respeto cuanto de familiaridad. Por eso se dice que es un hipocorístico, igual que
Pepe de José, o Manolito de Manolo, o Antoñita, Carmen, Loli de Dolores. Es como un nombre recortado, no es el nombre oficial, es el nombre cariñoso, es el nombre familiar. Mi fuerza y mi poder es Yah, es mi diosito, dirían por Latinoamérica, ¿no? Además, con esa combinación inicial de fuerza y canto, mi fuerza y mi poder o mi canto, en hebreo hay una palabra problemática que significa las dos cosas. En nuestras versiones, por ejemplo, la última de la Conferencia Episcopal, la traducción y también en la liturgia ha elegido la parte de poder. Otras traducciones, un poco por cambiar, porque si no, mi fuerza y mi poder parecen sinónimos. Mi fuerza y mi canto, tal vez sería una traducción más completa. Mi fuerza en el sentido de que en Dios está esa dimensión del poder, de la omnipotencia. Mi fuerza es el Señor, pero también mi canto, con ese sentido de la belleza, con ese sentido de la dulzura. Las dos realidades, el poder y la dulzura, es el Señor. La segunda parte del himno se dirige directamente a Dios, ya en segunda persona. Y fíjense ahí cómo se acumulan, en este caso, los posesivos de segunda persona, pero también, evidentemente, los sujetos de segunda persona. Tu diestra, Señor, tu gran majestad, arde tu furor, tu nariz, tu aliento. En esta segunda parte, pues, del himno se establece ya el diálogo. Primero era la teología, la admiración, la alabanza por ese Dios. Ahora es el diálogo, que es siempre el corazón vital de toda oración. La oración no es pensar, lo veremos después, no es pensar en Dios, hablar de Dios, es dialogar, diría Santa Teresa, dialogar con Dios. Un diálogo oracional que nos lleva al centro mismo de todo el cántico, que es el versículo 11. ¿Quién como tú? Una doble pregunta que es para silabear, saborear. ¿Quién como tú, Señor? Que visualiza en el creyente orante esa sublimidad de Dios, esa maravillosidad. ¿Quién como tú, Señor? No hay nadie. ¿Quién entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible, en el sentido de trascendental? ¿Quién como tú, temible? ¿Quién como tú, autor de maravillas? ¿Quién como tú? Creo que son frases que nos van saltando casi a modo de ejaculatorias para que vayamos elaborando, como hicieron, por otro lado, San Lucas, por ejemplo, es un maestro a la hora de elaborar el Benedictus, el Magnificat o ahora el Nunc Dimittis. A modo de mosaico, recoger frases del Antiguo Testamento, de los Salmos, y hilar ahí una nueva oración. ¿Quién como tú? Bien, y a partir de ahí, la tercera parte del cántico cambia la perspectiva. Si hasta ahora el motivo era la acción de gracias, Señor, a nuestro enemigo lo has dejado en el mar, nos has liberado. A partir de ahora, en esta otra tercera etapa del cántico, el motivo es la esperanza en el futuro. Lo que acontecerá es ya anticipado, porque toda esa segunda parte, toda esa tercera parte, digamos, habla de lo que ocurrirá. Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Guiaste con misericordia a tu pueblo hasta tu santa morada. El himno habla de cómo el pueblo de Dios, que acaba de pasar el Mar Rojo, va a ir caminando por el desierto hasta su santa morada, hasta Jerusalén, hasta Sión. Y ahí, en esa parte última del himno, está resumida en esperanza la alabanza, porque el creyente sabe que Dios va a volver a seguir realizando maravillas hasta que su pueblo esté en la Tierra Santa. Por eso el inicial cantaré al Señor
sublime o grande es su victoria, se convierte al final en un cantad, o así según el texto hebreo, Ashira y Shirú, cantaré y cantad. En la versión griega, tanto al principio como al final, lo pone en primera persona del plural, que también tiene mucho sentido. Cantemos, cantemos. Bien, un segundo texto. El famoso himno de Ana, de la madre de Samuel, es la oración de una mujer. También es una de las oraciones largas del Antiguo Testamento, como digo, fuera de los Salmos. El cántico de Ana, con el permiso evidentemente de Esther y de Judith, que también pronuncian oraciones muy amplias en la Escritura. Es una oración muy importante por muchos elementos de la propia oración, del propio himno, pero también del contexto, como les decía, que nos da detalles muy interesantes. En el capítulo 1 del primer libro de Samuel se nos dice, ¿recuerdan cómo empieza el libro de Samuel? Elcaná y Ana y Penina, Elcaná estaba casado con 2 mujeres, Penina tiene hijos, Ana no tiene hijos, y van a Silo, al santuario, como todos los años, a ofrecer sus oraciones y sus sacrificios familiares. Y en ese contexto, el marido y la primera mujer están tan contentos porque bendicen a Dios por sus hijos y sus tierras y sus cosechas, pero Ana se siente pobre, siente que su maternidad no está en su vida y está triste. Y en ese contexto es donde hay que localizar después el himno que también conocemos todos porque está también en la liturgia de las horas. Como digo, hay muchos detalles que nos revelan cómo puede ser la Biblia, este texto o este contexto, modelo para nuestra oración. Se nos dice que Ana se puso a implorar al Señor con el ánimo amargado y que lloró copiosamente. Su apabullante desventura le hace ponerse a orar y además Ana va al templo de Yahvé para desahogar su alma. Creo que es también interesante tener esta referencia del templo, de que en el templo oramos. Entre paréntesis, hace poco leía un texto de San Basilio el Grande, un comentario del Salmo, bueno, no lo busco. Digo, Dios mío, San Basilio está vivo. Porque decía, era en aquella frase de un salmo, la frase nos la sabemos todos, y en su templo un grito unánime. Entonces empieza a comentar esta frase y dice, eso es lo que tiene que haber en el templo, un grito unánime, gloria. Y empieza, y sin embargo tú, cristiano, entras en la iglesia saludando a uno y charlando con el otro, y te crees que allí no te está escuchando nadie, porque como eres tú el que estás hablando con unos y con otros, no resuena en el templo del Señor el grito unánime que es gloria. El templo de Dios es para que solamente resuene en él ese grito unánime de gloria y alabanza a Dios. Pasa en Guadalajara, no sé si en el resto del mundo, que hasta 10 segundos antes de empezar la misa, sobre todo los domingos, la gente está como de mercadillo y 2 segundos después del podéis ir en paz, continúa el mercadillo. Y digo mercadillo con todo el dolor de mi corazón, pero también con toda la realidad. Bien, pues como digo, reservar el templo para desahogar el alma, como dice el texto de Ana, ante el Señor. Otro detalle que nos dice el capítulo 1 de este libro de Samuel es cómo la oración se convierte, no voy a decir en un do ut des,
pero sí en un compromiso por parte del orante. Ana es modelo. Ana le reza así al Señor: si concedes a tu sierva te ofrecerá. Si concedes a tu sierva darle un hijo, etcétera, lo ofreceré. El orante pide a Dios para ofrecer. Se da como una especie, mal dicho, de ecuación matemática. Cuanto más me des, Señor, más ofreceré. No tiene que ser así, pero al menos hay una especie de criterio en la oración. En tercer lugar, la oración de Ana se despliega en dos direcciones y es muy interesante también. Nos dice el texto que por un lado Ana hablaba para sí en su corazón, tenía una conversación interior en su corazón, pero por otro lado, cuando entabla aquel diálogo con el sacerdote Elías, que piensa que está borracha o ida, le dice: no, estoy aquí porque desahogaba mi alma ante el Señor. La oración es hablar con Dios, pero es también abrir la propia interioridad. Por tanto, la oración nos tiene que dar conocimiento de nosotros mismos. El orante es justamente el que mejor se conoce a sí mismo, sin ejercicios psicológicos, ni mindfulness, ni tontunas. El orante, la oración, es la que más conocimiento de nosotros mismos nos reporta en ese diálogo con Dios. Y algún otro detalle más. A partir de la oración, en Ana, se verifica una transformación. El texto nos dice que antes de ponerse a orar, Ana no quería comer y lloraba. Tras su oración nos dice, en el versículo 18, que la mujer emprendió su camino, comió y su semblante no fue ya el mismo. Algo había pasado en esa oración. Y lo que había pasado era el orar, el ponerse en la presencia de Dios y en diálogo con Dios. Porque después el texto en el versículo 19 nos dice: y el Caná y Aná se fueron a su casa y concibieron un hijo. El hijo no estaba ya concedido, ni Ana habría sentido nada, pero el consuelo y la presencia de Dios en la oración ya estaba concedida. Y finalmente nos dice que el Caná y Ana se levantaron al día siguiente de madrugada y se postraron ante el Señor. Es decir, la oración de Ana prosigue en la mañana siguiente y proseguirá después en casa y proseguirá año tras año, porque siguen yendo a Silo a ofrecer al hijo, a visitar al hijo, etc. Bien, finalmente, como sabemos, después de toda esta escena del capítulo 1, todo desemboca en la bella oración de alabanza que es ese, como se ha dado en llamar, Magnificat del Antiguo Testamento, el himno de Ana. Todo parte de esos dos sentimientos. Por un lado, la alegría que llena el alma, fíjense esos 4 primeros versículos: mi corazón se regocija, mi poder se exalta, mi boca se ríe, yo gozo. Parte de la alegría de haber estado en la presencia de Dios, y brota también igual que el quién como tú de antes, brota de la singularidad de Yahvé. Por 3 veces, a veces las traducciones pero por 3 veces en el texto hebreo dice: no hay santo como tú, no hay otro como tú, no hay roca como tú, no hay nadie como tú. Es el quién como tú del libro del Éxodo. Bien, la parte central del himno acumula esos 7 pares que todos recordamos. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes, los hartos y los hambrientos, la mujer estéril y la madre de muchos, la muerte y la vida, el Señor hunde y levanta, da pobreza y riqueza, humilla y enaltece. Bien, frente a todas esas dualidades de la vida humana, curiosamente todas ellas fruto de la acción de Yahvé, de Dios. Es decir, Dios da la pobreza y la riqueza. Es un poco la espiritualidad de Job también. La presunción humana
no tiene ningún lugar, es absolutamente equivocada. Y en última instancia, la segunda parte del himno nos dice que la clave de la historia, la clave del señorío divino del mundo son que el Señor se fija en el desvalido y el pobre. La elección de Dios por los humildes y su exaltación son la clave y, como si dijéramos, la forma en que Dios demuestra que es el Señor de este mundo y de nuestra historia. Bien, el libro de Samuel, no en nuestras Biblias, pero sí en el texto hebreo, viene justo después del libro de Jueces. Nuestras Biblias ponen entre medias el libro de Ruth, porque justamente el libro de Ruth empieza en aquella época de los jueces. Pero en el texto hebreo, el libro de los jueces va seguido inmediatamente del libro de Samuel. No sé si recuerdan cómo acaba el libro de los jueces. Mal, ya se lo anticipo. Desde el capítulo 17 al capítulo 21 es un texto que cada vez es más sombrío, hasta ir, como dicen los especialistas en imagen, a fundido a negro. Si recuerdan las escenas, hay un sacerdote ahí medio idólatra, después está el levita aquel que se casa con una chica de Belén y se la raptan, la violan, el levita la descuartiza en 12 piezas y las manda por toda la... O sea, una cosa truculenta que uno está leyendo esos textos y dice, pero el profesor Sicre, José Luis Sicre de Granada, llama a esta última parte del libro de los jueces el hundimiento. Dice, es como si la historia que venía desde el Génesis, que más o menos ha ido ahí luciendo y flotando por todo el Pentateuco, etcétera, el libro de Josué, en el libro de los jueces se nos viene abajo. Es el hundimiento afundido a negro. Pues bien, en el primer capítulo del libro de Samuel aparece esta bendita imagen, esta bendita mujer, Ana. Frente a ese hundimiento, la figura de Ana ofrece una especie de punto de retorno, de contramodelo positivo. Su oración establece justamente un punto esperanzador en ese trágico devenir de la historia de Israel. Dice, no, Dios, mi alma se alegra en el Señor, porque Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, Él da fuerza, el Señor juzga a su pueblo y lo salva. Es esta oración, por tanto, como el punto de inflexión para que la historia, que después se encarnará en su hijo Samuel, que a su vez ungirá al rey David, primero a Saúl y después a David, esa historia que parecía a punto de hundirse, de eliminarse, renace, florece en las palabras o en la boca de Ana. Un tercer paso en estos textos bíblicos, Jeremías, el libro de Jeremías, que pasa por ser el que más textos y aspectos nos ofrece sobre la oración. Vuelvo a repetir, fuera del libro de los Salmos. El libro de Jeremías, literariamente es un libro bastante complejo, pero todos conocemos al autor, al profeta Jeremías. El llorón Jeremías, el profeta que reza, que protesta, que está contento con Dios, que acusa a Dios. Ese es seguramente el libro en el que irrumpe con mayor despliegue la complejidad del universo de la oración. Cómo la oración puede ser para alabar a Dios, para protestarle, para exigirle, para pedirle perdón, etc. No habría más que recordar las famosas 5 confesiones de Jeremías, ahí en los primeros 20 capítulos. No me centro en ellos, sino en otros pequeños textos que nos pueden ir iluminando. Para Jeremías hay, en primer lugar, formas erradas de oración. Rezamos mal porque utilizamos mal la oración.
es ese texto del capítulo 3 en el que está hablando de la idolatría, y justamente dice, los idólatras, los que se dan a la idolatría, dicen a un leño, a una figura de un ídolo hecha en madera, Padre mío, y a una piedra, a una figura, a un ídolo hecho en piedra, tú me has parido. Me han dado la espalda, no la cara, está hablando Dios, claro. Pero luego llegan los apuros y me dicen, ven a salvarnos. Y vienen a mí, dice Dios, ¿no? Es una forma completamente equivocada de dirigirse a los ídolos, diciéndole, Padre mío, tú me has engendrado, tú me has parido, atribuyéndoles el papel eso de engendradores. Y al mismo tiempo están invocando a Dios con una fórmula incluso litúrgica, ven a salvarnos, que aparece alguna otra vez en los Salmos, para que ayude a esos idólatras en sus necesidades. El profeta Jeremías dice, no puede ser que estemos rezando a los ídolos y cuando vemos que los ídolos no nos solucionan mucho, acudimos a Dios, ven a salvarnos. Hay formas erradas de oración. Veremos alguna otra más después con Jonás. En otras ocasiones, el pueblo dirige acertadamente ese apelativo de Padre mío, de Padre, a Dios. Sigue hablando en ese capítulo 3, Dios dice, y ahora me gritas, Padre mío, tú eres el amor de mi juventud. Pensabas, ¿seguirá irritado? ¿Me guardará rencor para siempre? Y ahora el equívoco no es que el Padre mío esté dirigido a un trozo de madera o de piedra. El error de este tipo de oración es que no corresponde lo que dice la boca con lo que siente el corazón o hace el sujeto. Así hablabas mientras hacías todas las maldades que podías. Con tus labios me dices, Padre mío, eres lo más de mi juventud y de mi vejez y de todas mis edades, y con tu vida haces todas las maldades que puedes. Otro tipo, idolatría, que el profeta Jeremías la dice con versículo, ahí les he citado los versículos 4 y 5 del capítulo 3, les leo solamente el versículo 3. B. Mostrabas aires de ramera, eras incapaz de avergonzarte, yéndote detrás de los ídolos. Y ahora me gritas, dice Dios, Padre mío, cuando haces todas las maldades que puedes. Otra forma, pues, errada de oración. Y una tercera forma errada, equivocada de oración. En el contexto de los capítulos 7, 8, 9, el capítulo 7 es la famosa escena de Jeremías en el templo, cuando llama a los que están allí, estáis aquí, habéis hecho del templo una cueva de ladrones. Es un texto que evocará a Jesús también en su escena en el templo de Jerusalén. Bien, en un contexto en el que hay gravísimas, las más gravísimas violaciones de la alianza, de los mandamientos de la alianza, aparece como un tanto falsa esa oración en el capítulo 10 dirigida a Dios. Una oración que nos parece muy bonita, muy sentimental, muy humana. Al final del capítulo 10 dice el que está rezando, lo sé, Señor. El hombre no dirige su propia conducta, no es dueño el caminante de ir orientando sus pasos. Una enseñanza sapiencial general que todo el mundo puede asumir. El hombre, ninguna persona es dueña absoluta de su propia conducta. Hoy nos lo dicen los psicólogos, a la sociedad, la educación, los medios de comunicación, todo. Nadie es dueño absoluto que pueda controlar perfectamente su propia conducta.
Así que al orante no se le ocurre otra cosa que rezarle así a Dios: corrígeme, Señor. Qué bien, qué bonito. Pero continuo, como diciendo, a ver si me vas a convertir del todo y lo fastidiamos. Esto del pecado que tanto me recuerda muchísimas veces a aquel paralítico a quien Jesús curó en la piscina de Betesda, en el Evangelio de San Juan. Un paralítico, recuerdan la escena, que llevaba allí 38 años, nos dice el Evangelio, y llega Jesús y le dice: ¿quieres curarte? Y el paralítico empieza: es que aquí, porque yo soy el último que llega, otros tienen no sé cuántos, porque las aguas se mueven, yo no tengo a nadie. Y Jesús le dice: no, que si quieres curarte. Con un cierto sentido del humor, a lo mejor, Jesús le está diciendo al paralítico: mira, yo te voy a curar, no te preocupes, yo te curo, tengo el poder de curarte. Pero que sepas que una vez curado, vas a tener que coger tu camilla e irte a tu casa y ponerte a trabajar. Y dejar de pedir limosna, y dejar de sentir, de que la gente sienta compasión por ti, y de aprovecharte Y a lo mejor el otro hubiera dicho, pues, como hacemos con la jubilación. O sea, pues, a ver, llevo 38 años aquí, me quedan no sé cuánto, pues no, casi mejor no me cures. Corrígeme, Señor, pero continuo. Primer error. Señor, conviérteme, pero... vamos a ir poquito a poco, no tampoco. Y un segundo error, digamos, ese mismo que está diciéndole al Señor, corrígeme, pero continuo, le dice: es que tu ira va a pesar sobre mí, tu ira acabaría conmigo. Señor, eres el santo, y si me llenas de santidad, me vas a quemar en el espíritu. Pero bueno, lo que puedes hacer con tu ira es a mis enemigos, machácalos. Es justo lo que dice después. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, sobre los pueblos que no invocan tu nombre. A esos sí, a esos machácalos. Y entonces ya iremos ahí contemporizando, ¿no? Es muy interesante cómo en estas oraciones de la Escritura van apareciendo esos matices. Hay también para Jeremías, obviamente, oraciones adecuadas. No diría adecuadas, esperadas por Dios. Hay un texto precioso ahí en el capítulo 3 también, que les invito a leer. Es un capítulo largo, pero muy interesante. En ese capítulo 3, Dios está diciendo, como pensando para sus adentros: yo me había dicho, quisiera contarte entre mis hijos. Fijaos, es una confesión, fíjense, una confesión de Dios. Quisiera contarte entre mis hijos, darte una tierra envidiable, adornarte con todo tipo de dones. Esperaba que me llamaras Padre mío, que es lo que los otros llamaban a los ídolos o llamaban a Dios, pero no se lo creían mucho. Esperaba que me llamaras Padre mío. Dios está esperando esa oración. A esa confesión, justamente, después le dice: volved, hijos apóstatas, hijos que os habéis apartado de mí, y yo os curaré de vuestra apostasía. Y justamente después de este texto viene una oración que podríamos decir es la oración verdadera, en esos versículos 22-25 del capítulo 3, al final del capítulo 3. Es una oración en la cual nosotros, el pueblo o el pueblo convertido, reconoce al Señor como su Dios y lo confiesa, y confiesa sus pecados y pide la conversión sin límites, no que corrígeme continuo. Señor, ya sabes que somos humanos y no sabemos... No. Fíjense que en oración lex orandi, lex credendi, por 4 veces en esa pequeña oración, aquí estamos, volvemos a ti, Señor, tú eres nuestro Dios. Se lo digo en hebreo:
Adonai Elohenu. Adonai Elohenu. Y esta oración a un orante hebreo le suena al famoso Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Señor, tú eres Adonai Elohenu. Señor, solo en el Adonai Elohenu, pues pecamos contra el Adonai Elohenu. Bien, y otro tipo de oración, que es la oración orar en esperanza. En el capítulo 32, que es el capítulo donde el profeta Jeremías nos cuenta aquel episodio de que Dios le dice que compre un campo en su pueblo, en Anatot. Jerusalén está ya rodeada por los babilonios y Dios le dice a Jeremías: cómprate un campo en Anatot, en tu pueblo. Anatot está allí a 10 kilómetros, 15 de Jerusalén. Y Jeremías reza con esta oración: ¡ay, mi Señor! Hace una gran introducción un poco clásica, teológica, con todo tipo de títulos de Dios, y después le reza así: en este momento los taludes de asalto están ya en la ciudad está rodeada por nuestro enemigo. Dice: y precisamente ahora, mi Señor, cuando la ciudad está a punto de caer en poder de los caldeos, ¿me dices que compre ese campo en Anatot con un contrato? Es decir, Jeremías le planta cara, le pone en duda, como buen amigo de Dios, las decisiones o los proyectos de Dios. En ese capítulo 32 después Dios le dirá: sí, es verdad que mi pueblo me ha abandonado, que los enemigos están, pero he aquí que yo haré que todos los miembros de mi pueblo vuelvan a esta ciudad. Es decir, Dios con ese campo le está diciendo a Jeremías que hay esperanza. Y esa es justamente una de las lecciones de Jeremías. Orar, la oración siempre tiene que ser orar en esperanza. Avanzo un poquito rápido con Jonás. Porque el libro de Jonás, que son 4 capitulillos, es una novelita que podríamos leer perfectamente en un cuarto de hora y cada día, es verdaderamente rico. Es un libro escrito en clave de ironía. Y la primera ironía es justamente con respecto a la oración. Si leen el capítulo 1, ahí he puesto algunos textos. En ese capítulo 1 se nos dice que Jonás bajó, Dios le da el encargo, baja al puerto y se embarcó para Tarsis lejos, para irse lejos del Señor. Y luego resulta que viene una tempestad y los marineros son los primeros que se pusieron a gritar cada uno a su Dios, mientras que Jonás está durmiendo en lo más bajo, en lo más profundo de la nave, y allí estaba. Y los otros le dicen: levántate y reza, y Jonás dice: sí, tampoco. Es decir, Jonás, el gran profeta, el gran representante de la religión de Dios, el gran creyente en el Dios único, es el más despistado, el más despegado de lo que es la vida de oración. Los otros marineros politeístas se atemorizan, rezan a Dios, le dicen a Jonás que rece, al final se convencen y de hecho el texto acaba y dice: aquellos hombres temieron profundamente al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Es que luego en el capítulo 2, Jonás, el capítulo 2 es un salmo que está como un poco fuera de lugar, pero yo creo que está explícitamente querido que esté fuera de lugar, porque es una oración en la que no concuerda lo que Jonás está rezando con lo que el lector ya sabe, porque lo ha leído el capítulo 1. En ese salmo dice: invoqué al Señor en mi desgracia. No le invocaste, te fuiste a lo más hondo y estabas dormido en el barco. Me arrojaste a las profundidades del mar. No, los marineros te tiraron porque tú... Me dije, expulsado de tu presencia, ¿cuándo volveré a contemplar tu santa morada? Mentira,
Te fuiste lejos del Señor voluntariamente. Los que sirven a ídolos vanos abandonan al Dios que los ama. Mentira. Justamente el que ha abandonado a Dios es el que sigue la religión verdadera y monoteísta yavista, que es su profeta. Como veis, Jonás 2 es un claro ejemplo de cómo nos puede ocurrir que una persona piadosa, creyente, esté rezando y sus palabras no coincidan con su experiencia de vida. Bien, tendríamos que hablar de Tobías, de las Lamentaciones, de Job, de Cogelet, pero termino con una recapitulación de 12 puntitos que simplemente les enuncio, que nos hablan nos dan 12 pinceladas, podrían ser 57, 12 pinceladas de cómo ir recomponiendo, reubicando, recolocando cada vez mejor nuestra oración, nuestras actitudes de oración. En primer lugar, es que la oración es la que nos hace verdaderamente humanos. Y no es que nos lo dice Enós, que la verdadera cultura, la verdadera humanidad, más allá de los oficios y de las culturas, empezó cuando se empezó a invocar el nombre del Señor. En segundo lugar, que la Biblia es un manual de oración. Tenemos ahí 500 oraciones e infinitas otras enseñanzas. Habría que recordar las parábolas del Señor Jesús sobre la viuda y el juez injusto, etc. En tercer lugar, la persona orante, lex orandi, lex credendi, la persona orante será quien mejor haga theología. El teólogo no es un científico, un técnico, un universitario de Dios. El teólogo es el que tiene connaturalidad con Dios. Y eso solamente se consigue en la oración. En cuarto lugar, el centro de la oración es la maravilla por Dios y por sus obras. Es ese ¿quién como tú? O ese no hay otro como tú. La alabanza es la oración más completa. Nos lo dice también el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos dice, la alabanza recoge todo el resto de oraciones, la acción de gracias, la petición, la intercesión. Hemos de estar prevenidos, como creyentes, como orantes. Existen formas falsas en nuestra oración, no en teoría, sino en nuestra oración. Debemos orar siempre en esperanza. La oración del cristiano es siempre la oración del Ven Señor Jesús. La oración de que, aunque ahora estemos hundidos, podamos estar hundidos en mi parroquia, en mi vida, en mi misión, en mi Dios, siempre orar en esperanza, porque el proyecto de Dios es más abarcante. El libro de Tobías nos dice que las oraciones la oración tiene que ver siempre con la unidad. En el libro de Tobías se reza mucho. Rezan los padres con los hijos, los padres por los hijos, los esposos, Tobías y Sara, los suegros por la suegra por el yerno. Todo es rezar para compactar esa historia familiar. La oración debe ayudar al creyente a profundizar y madurar la fe. En las Lamentaciones, lo podrán leer luego si quieren, hay como una especie de progresión desde la Lamentación 1 a la 5, hay 5 en el libro. En la Lamentación 1, en la 2, en la 3, la oración es muy dura. Es verdadera oración, la oración de alguien que ha sufrido lo indecible. Piensen en las mayores desgracias que le pueden pasar a una persona. Enfermedades, muertes alrededor, desgracia, pobreza, guerra. Las 3 primeras lamentaciones son muy duras con respecto a los enemigos, con respecto incluso a Dios. La quinta lamentación ya dice, Señor, conviértenos y volveremos a ti. Hemos pecado. Hay una cierta maduración en la vida de fe a través de la oración. La oración de intercesión es la oración
propia de Job al final de su libro. Y yo creo que es la oración propia de alguien que ha sufrido lo que sabemos que sufrió Job. Nuestra oración, nos dice Cogelet, el Eclesiastés, tiene que ser una oración siempre sobria, serena, sin espectáculos, sin efectos especiales, sin materiales curriculares, sin la oración sobria y serena. Y en último lugar, esta semana recomponiendo todas estas notas, digo, bueno, pues estos 11 puntos, como dicen los catequistas que decían, los 10 mandamientos se resumen en 2, amarás a Dios sobre todas las cosas, estos 11 puntos se resumen en 1. Digo, ¿podría ser precisamente el Magnificat? Les invito a terminar esta ponencia rezando todos juntos una oración, tal vez de las más brillantes, en el sentido de luminosa, de la Escritura, que es el Magnificat, y recordando también a quien es maestra de oración, la Virgen María, Madre de Jesús, que nos ilumine y que nos guíe también en este camino de vivir la Biblia como manual y vida de oración. Rezamos todos juntos con la lectura. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Tenemos poco tiempo, prácticamente 5 minutos antes de tomar el café, 5, 7, 10 minutos, para hacer preguntas o dialogar acerca de la conferencia de orar en la oración en la Biblia y orar con la Biblia por las enseñanzas que nos enseña ciertamente estos textos de oración de la Biblia. Si algunos tienen, pueden levantar la mano. Sí, por allá. Mira, tenemos Richie. Hola, José Luis, muchas gracias. A vosotros. Una pregunta, ¿por qué la liturgia sigue usando lecturas en la que se acaba diciendo y Dios abominó y hizo pasar por cuchillo a todo no sé qué, palabra de Dios? Y respondemos, te alabamos, Señor, ¿no? Señor, sí. ¿Por qué sigue la liturgia cogiendo esas lecturas que, como dices tú, son formas erradas de oración, ¿no? Desear el mal a los enemigos o todo eso. Lo entendemos en el contexto guerrero de esa época, ¿no? Pero claro, actualmente, ¿por qué se siguen usando esas lecturas? Así, es un elemento muy interesante que desde el punto de vista cristiano tenemos que releer el Antiguo Testamento. Con el Nuevo Testamento no pasa con textos del Antiguo Testamento. Por un lado, habría una respuesta, yo creo, antropológica, que es justamente esta, es decir, mira, así no se reza. La palabra de Dios nos dice que, y a mis enemigos descarga toda tu ira sobre ellos, que la Biblia nos está diciendo, la Biblia, vuelvo a repetir, iluminada desde el Nuevo Testamento, iluminada desde Cristo, esta oración a los cristianos ya no nos vale. Puede formar parte
de algún estado de espiritualidad de un ser humano, que legítimamente, racionalmente, a su Dios le pueda estar pidiendo: Señor, bendíceme a mí, y muchos salmos lo hacen, y a los que no son como yo o a mis enemigos, machácalos, elimínalos, aniquílalos. Yo creo que la primera lección es esa, es decir, así no se reza. Y justamente creo que el criterio cristiano tiene que ir por ahí. En los salmos, que aparece mucho la palabra mis enemigos, sustituir la palabra enemigos por el enemigo. O sea, sabemos que Jesús nos dijo: orad por vuestros enemigos. Y que Jesús en la cruz, a los que le estaban crucificando, por ellos pidió al Padre: Padre, perdónales porque no saben. Es decir, desde Jesús sabemos que con nuestros enemigos no podemos tener deseos de venganza, de muerte ni de destrucción, salvo con el enemigo, con el que no hay tregua. Y el enemigo es el diablo, es Satanás, es la personificación, digamos, del mal. En los salmos deberíamos hacer siempre ese ejercicio. Siempre que aparezca: Señor, mis enemigos me rodean, por favor, destrúyelos. Señor, mi enemigo, el tentador, el Satán, me está rodeando en mi vida, destrúyelo. Es la petición del Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, líbranos del enemigo, del enemigo que es ese. No de mi enemigo, que es mi vecino y me ha aparcado el coche en la puerta del garaje. Señor, manda un rayo y destrúyele el... No, pero el enemigo, iba a decir el enemigo con mayúscula. Como les decía José Luis antes, yo trabajo en la editorial Verbo Divino y corrigiendo textos en las ediciones de la Biblia o comentarios, yo siempre... por ejemplo, en las ediciones de la Biblia, siempre el nombre de Satanás aparece como es nombre propio, y lo dice la gramática española de la lengua, que todo nombre propio de persona, o de lugar, o de animal, tiene que ponerse con mayúscula. Yo nunca escribo con mayúscula el nombre, sé que cometo una falta de ortografía, pero digo, es el enemigo, y por Guadalajara decimos: al enemigo ni agua, a este enemigo. Entonces, estos textos de la liturgia, yo creo que es verdad que para una lectura así a bote pronto nos suenan mal, pero estará bien la tarea de los predicadores, de los comentadores, de decir, la propia Escritura nos está diciendo cómo no hay que orar, y nos está, desde los evangelios, identificando quién es ese enemigo contra el que tenemos que implorar todas las fuerzas de Dios. Una pregunta sobre la dimensión un poco de lucha contemplativa de la oración. Por ejemplo, el episodio de Jacob, que lucha toda la noche, o también incluso lo de la experiencia de Elías con la brisa, es decir, ese mandato del Antiguo Testamento de no ver el rostro de Dios o ver y morir. No sé si puedes decir algo. Yo creo que personalmente el Eclesiastés, seguramente es que ya ha empezado a hacerme viejo. El caso es que es desde hace unos años que me va gustando, es decir, ya voy entrando en lo de empezar a estar viejo. El Eclesiastés, lo digo con palabras nuevamente del profesor Sicre, José Luis Sicre, que es maestro de biblistas de generaciones. Hablando del autor del Cogelet, del libro del Eclesiastés, él dice: quizá hay en este libro, sobre todo, una profunda... Bueno, el libro del Eclesiastés, recuerdan, es un libro escrito así en un escepticismo, no hay nada nuevo bajo el sol, viene la noche, se va el día, todo pasa, vanidad de vanidades. Está escrito ahí en esa filosofía de decir, yo es que no entiendo nada de este mundo, muy actual, por cierto. Entonces, el profesor Sicre dice, quizá hay en este libro sobre todo una profunda honradez
religiosa. Dice, no la espiritualidad falsa y estereotipada de quienes presumen de ver a Dios en todo, sino la del sabio modesto y desencantado que se contenta con seguir creyendo en Dios a pesar de las desilusiones de la vida. Creo que esa, así explicado más desde un punto de vista filosófico si quiere, pero también desde el punto de vista espiritual yo creo que podemos decir lo mismo. Me gusta más personalmente, y la Biblia yo creo que va por ahí, la Escritura yo creo que va por ahí, no hay podríamos decir, Enoc y Elías, que subieron al cielo, no murieron. María, la hermana de Marta, que está allí a los pies del Señor, nos dice San Lucas cuando llegó a Betania. Hay muy pocos místicos. Yo creo que no aparece esa figura que peyorativamente decimos mística, como diciendo, es un arrebatado al cielo que no pisa este mundo, va como 2 metros flotando sobre la superficie. No existe, yo creo, esa figura en la Escritura. Existe, como muy bien dice usted, la del Jacob luchando con Dios, la del Job, que se tira todo su libro discutiendo con Dios, a veces hasta blasfemando, con expresiones que se podrían decir que son blasfemias. Y en el capítulo 42, en el último capítulo del libro, Dios les dice a sus amigos, estoy enfadado, disgustado con vosotros porque no habéis hablado correctamente como sí ha hablado Job. Es decir, nos viene a decir que la vida espiritual, la vida de oración y la vida de fe es lucha. Y la no lucha ya vendrá en otro momento. Pero nadie puede estar diciendo, ya he llegado aquí y ya no lucho. Ya no es tiempo de luchar, sino de... Yo creo que ni siquiera Santa Teresa de Jesús se atrevía a decir eso, ni San Juan de la Cruz. El Catecismo cita un axioma, no sé de qué padre de la Iglesia, que yo escuché alguna vez al padre Roger de Tessé. La vida del cristiano va de comienzo en comienzo. Y creo que define muy bien la espiritualidad bíblica. Cuando piensas que has llegado ya a un punto místico de bienestar espiritual, no, pues ese es el comienzo de otra nueva etapa. Y cuando creas que ya has recorrido, pues tendrás un nuevo comienzo para una nueva etapa. La vida del cristiano va de comienzo en comienzo hasta que nos encontremos con Dios en el final, o algo así viene a decir. Muy bien, Jesús Luis, pues hacemos... No, las preguntas ya, si alguno tiene que preguntar, lo hacemos ahora en el café, que tenemos tiempo para dialogar, ¿vale? Okay. Y lo comentamos, tenemos también al ponente, a José Luis, por eso. Y a -4 de nuevo aquí, para mantenernos en la puntualidad del horario.